El siguiente programa es una compilación de 3 directos que hicimos del tema de que América podría ser la Atlántida. Los programas los transmitimos entre julio y septiembre de 2023 y son basados en la investigación hecha por el canal de habla inglesa Curimeo Ajao. Sin más preámbulo, acá empezamos el video. Bienvenidos a Desvelando Noticias. Habíamos mencionado más o menos una semana de la teoría muy conocida, ¿no? De que pues Atlantis o la Atlántida fue quizá una isla que se hundió en el océano Atlántico, ¿no? La cual creo que es la que la hemos escuchado en muchas partes. Sé que hemos hablado de Atlántida o hemos escuchado de Atlántida también que puede haber sido un lugar en África, ¿no? Que aparece esa estructura circular, se vio ahí, ¿no? En un lugar en África. Entonces se ha puesto esto como que primero fue ahí, luego vimos la teoría de que pudo ser esta isla que se hunde en el Atlántico, pero desde hace tiempo le hemos estado prestando atención a un youtuber. Bueno, ahí está America Atlantis Insula, así se le llamaba. Hay un mapa que se llama así, que tiene en el centro América, y el título, como pueden ver acá abajo, dice Atlantis Insula, y lo pusimos acá como maximizado, ¿no? Atlantis Insula. Y el autor es Nicolao Sansón, y estamos hablando de esta fecha 1694, ¿no? O sea, 400 años. Sabiendo que la historia pues ha sido pues modificada y todo ese tipo de cosas, puede ser que estos mapas de alguna manera digan algo, ¿no? Así es que con esto en mente vamos a irnos acá rápidamente a presentarles al youtuber que lo seguimos muchísimo. De hecho lo admiramos bastante al Curimeo Ajao. Acá está su canal, 141,000 suscriptores, ¿no? Con las miniaturas ustedes se pueden dar una idea de lo que él habla, ¿no? Se habla de los nativos de América. No fueron esclavos, fueron prisioneros de guerra. De hecho hay un montón de videos que hemos querido traerlos al canal, ideas de él, porque si usted ve la duración, 1 hora 28, 1 hora, hacer doblajes es bastante difícil. Lo mejor es como tomar el material que le está compartiendo y hacer nuestra propia versión, pero mucho de esto es de este canal que lo seguimos. De hecho el youtuber es un costarricense, coincidencia, ¿no? Pero él lo hace en habla inglesa para la comunidad inglesa, pero él creo que sí reside en Costa Rica porque a veces hace directos desde la playa y ese tipo de cosas, ahí desde el pueblo de él, ¿no? Ahí está, ese es Curimeo. Yo sé que esta narrativa puede traer un poco de controversia porque yo sé que hay otra narrativa y estamos abiertos a escuchar diferentes narrativas, a ver qué podemos sacar. O sea, estamos abiertos a escuchar, ¿no? Diferentes propuestas y invitar a cada uno a hacer su propia conclusión, ¿no? Pero queremos traer esto que sería como una contraparte a quizá una narrativa traída de Europa, porque lo que Curimeo hace es que todos estos videos que él ha hecho son libros que él se mete a la biblioteca a buscar. De verdad que yo lo admiro porque toma su tiempo a meterse en las bibliotecas digitales, incluso a manera física, busca y encuentra libros y él los muestra en sus videos de literatura. Es una contraparte a la narrativa oficial, ¿no? Entonces, para que sepan que esta idea la estamos agarrando de él, Curimeo Ajao, para que lo tengan presente, aquellos que quieran pues seguirlo y ver lo que él publica ahí, son muchos, ¿no? Y por acá tomamos la idea de Abraham Lincoln, también una idea que hicimos acá en el canal, y bueno, todo esto de que lo que se cuenta que pasó en Egipto, que pasó por allá en lo que es el norte de África, pareciera que tiene como un paralelismo acá en América, ¿no? Y él se encuentra libros y nos cuenta lo que dicen en los libros, pero por ahora, una de las cosas que él compartió en un video de lo que es Atlantis Insula es este mapa que se los vamos a compartir rápidamente. Entonces el mapa donde tomamos de hecho la miniatura, vamos a hacer acercamientos. Este link también va a estar en la descripción, ¿no? Entonces ven acá que el título dice Atlantis Insula. Parece que está como en latín, ¿no? Entonces lo interesante es que te hablan de Atlantis Insula y qué continente está en el medio, América. Entonces estamos hablando de una isla muy grande. Y esos que proponen de que América es Atlantis, pues el tamaño lo dice, ¿no? Si lo comparas a las demás, pues es realmente una isla, ¿no? O sea, que está en medio del océano, una isla más grande que Asia y que África, ¿no? Entonces, ese tipo de referencias, vean acá que se habla de ATL, ¿no? O sea, esta idea de la ATL como vocablo, ahorita lo vamos a ver, Atlantis Insula, aquí está, para que vean que se está mencionando todo el continente americano, ¿no? Atlanticum, vean, el Pacífico se llama Atlanticum Pelagus,
¿no? Y algo interesante que lo mencionamos en otros directos, ¿no? El trópico de Capricornio se respeta, incluso 400 años atrás, y el trópico de Cáncer, porque estamos hablando de tiempo, el sol en un momento del tiempo, ¿no? Ok, entonces ven que la ATL se repite. Vamos a ver por acá más. Bueno, ahí lo tenemos. Atlanticum Pelagus. Atlanticum Pelagus. O sea, los dos mares son Atlanticum. O océanos, ¿no? Pero ahí está, Atlantis Insula. Insula es una palabra en latín isla, ¿no? De hecho, este mapa tiene varias descripciones acá. Pero Curimeo Jao usa una versión que no la logramos encontrar, donde tiene una inscripción acá abajo. Es lo que les vamos a presentar rápidamente en un documento que hicimos. Esa es una descripción que sale abajo de uno de estos mapas de Sansón, de Atlantis Insula, ¿no? Donde pusimos nuestra traducción. Ven acá que habla de la isla de Atlantis. Y acá una inscripción en latín. Después por acá se habla de Mapoteca colombiana, mapa de América. Aquí está nuestra traducción. Dice, el corte adjunto es un extracto del mapa de América de Sansón, que muestra vistas respetando el Nuevo Mundo como constituyendo la isla de Atlántida. Se llama la isla de Atlantis por Nicolás Samson, restaurada a la antigüedad. Como que algo se restauró para volver a la antigüedad, ¿no? Ahora finalmente redactado en una forma más grande y distribuido en 10 reinos. La numeración 10 llama la atención, ¿no? Según los 10 hijos de Neptuno. En el otro lado de la isla nuestro, que contiene las regiones sobre las que gobernaron los reyes del Atlántico, o con qué armas probó de los esfuerzos geográficos de William Samson, el hijo de Nicolaus, en Peter Mortier de Ámsterdam. Uricoechea en la Mapoteca colombiana pone este mapa por debajo de 1600. Entonces hay como una diferencia de años, ¿no? Y habla de una segunda edición en 1688, lo que debe ser un error, porque supuestamente los datos dicen que Nicolás Samson, o Sansón, nació en 1600, o sea, no puede ser un mapa de 1600 si este señor nació en 1600, y su hijo William murió en 1703. Además de la impresión sin fecha de Ámsterdam citada anteriormente, la biblioteca de la Universidad de Harvard posee una copia en la que las palabras Novus Orbis Potius Altera se anteponen al título, mientras que se inserta la fecha. Ahí está el número romano después de los niños, porque en inglés, vamos a devolvernos a esto, se habla de esta palabra, sive. Sive es una palabra en latín que no se tradujo. Y después la otra es fili, que la está traduciendo como niños. Acá lo importante es que hay una confusión con la fecha, lo cual nos hace pensar que pudo haber sido una copia carbón, ¿no? Un copy-paste, como lo hablamos en otro video, donde esto de la cartografía, los cartógrafos toman algo que se encontraron muy antiguo, le ponen su nombre y hacen una nueva versión, y después ellos dicen que fueron ellos los que lo hicieron, ¿no? Entonces, en esta copia se les fue lo del año y se queda como que, así como un ups, se les olvidó poner y corroborar el año. Pero bueno, hablemos de 400, 300 años, ¿no? De esto. Tenemos un libro. El libro se llama New Atlantis. Y vean que está en un inglés antiguo, porque van a ver que incluso algunas palabras, la S del antiguo inglés se parecía como una F. Es como el cuerpito de una F, pero sin el palito del medio. Entonces, muchos, digamos, escritos de Shakespeare son con las S así, ¿no? Entonces se ve que es un inglés antiguo. Acá le ponen la fecha 1660, que tendría sentido, porque si Sansón nació en el 1600... estamos hablando de que ya para 1660, 60 años después, pues hay información, o ya él lo habría publicado, ¿no? Ese es el libro. Hay bastantes versiones, tratamos de buscar en el sitio Internet Archive, probablemente muchos lo conocen, ¿no? Curimeo Jao los consigue, ¿no? Y es que él va y lee, busca, o sea, de verdad que lo admiramos por su tiempo y su dedicación, ¿no? Pero bueno, ahí está la gran Atlantis, que ustedes llaman América. Entonces, esto de que hablan aquí de barcos, esto de hecho lo tradujimos, se habla de los fenicios también. Una de las páginas que comparte Curimeo Jao tiene este inglés antiguo, como les comentamos. Por ejemplo, esta palabra es distance, distancia, la S es como una F sin el palito, ¿no? Este extracto lo pusimos acá en una traducción para todos ustedes. Volvemos atrás, vean que se menciona México, acá México, se menciona Perú, se menciona el Atlántico, se menciona el Mar del Sur. De hecho, hemos visto mapas antiguos donde el Atlántico y el Pacífico se mencionan como norte-sur, Mar del Norte, Mar del Sur. O sea, antes de que tuvieran los nombres que tienen ahora,
En algunos mapas se dan así. Hay libros, este es uno de tantos. De hecho, hagamos acá, a ver si logramos ver el autor Francis Bacon, o así como se dice en inglés, ¿no? Pero este es el nombre del autor. Estamos hablando de estas fechas, ¿no? Él habla de Nueva Atlantis, ¿ok? Dice que la conferencia el día siguiente relata cómo, aunque vivían remotos y desconocidos para todas las naciones, está hablando del continente americano, en referencia a lo que la gente de Europa y la gente del Mediterráneo decía, ¿no? Bueno, desconocidos, remotos para todas las demás naciones, tenían el conocimiento de los idiomas. De hecho, hemos visto muchos artículos, no diré muchos, algunos, donde el griego y el náhuatl, que es el lenguaje de los mesoamericanos, en este caso los aztecas se habla de que ellos lo hablaron, ¿no? Pues hay pues similitudes, ¿no? Bueno, acá dice que tenían el conocimiento de los idiomas, los libros y los asuntos de aquellos que se encuentran a la distancia más lejana. Como la gran Atlántida, que llamamos América, abundaba una vez en grandes veleros, como el pueblo de Perú a través del Mar del Sur y el de México a través del Atlántico hasta el Mar Mediterráneo. Hicieron ambos en 10 años expediciones demasiadas grandes sobre Bensalem. Entonces, este libro te está diciendo, o nos está diciendo, para pensar, o sea, no lo tomamos como palabra definitiva, pero llama la atención, que salieron barcos de acá, de América, en dirección hacia Europa. O sea, al revés, es como que nos están contando la historia al revés. No era que de allá se vinieron para acá. No, acá están hablando que barcos salen de aquí y tuvieron contacto en el Mediterráneo, tanto de Perú como de México. Entonces, al parecer, México y Perú como que formaban centrales, ¿no? Como de la civilización que estuvo acá, ¿no? Y que allá en el Mediterráneo, en Europa, decían que tenían conocimiento de idiomas, los libros y los asuntos de aquellos que se encuentran a la distancia más lejana. Después dice, pero el valor de un rey Altabín, el mismo esposo y gran guerrero, que separaron sus fuerzas de tierra de sus barcos con mayor fuerza por mar y tierra, fueron rechazados y despreciados por él cuando estaban a su merced. Entonces, esto simplemente es una traducción de acá. Como ustedes pueden ver, tiene un inglés antiguo y de hecho, Kurimeo Ahau hace un gran punto, ¿no? O sea, te vas a un diccionario náhuatl y pones ATL y vean todas las entradas de ATL. Sabemos que ATL significa agua, A con los dos puntitos arriba. Ok, ATL, ATL, agua, agua. Hay varias como entradas acá por año. Gente que documentó la palabra agua, agua, orines, guerra. Por acá también se habla de orina, mollera, de la cabeza, agua. O sea, ATL está asociado con agua, ¿no? De hecho, hemos escuchado también de nuestro canal amigo Matrix Opocéntrica, que conoce bastante de la cultura mesoamericana, que como que está asociado al conocimiento ese que hubo en México cuando se cuenta que era una isla eso, ¿no? Que estaba lleno de agua y pudieron lograr todo esto que es la agricultura en el agua, y no recuerdo los términos, pero el ATL de Atlante, de Atlantis, de Atlántida, tiene conexión con eso. Y lo que hace Kurimeo Ahau, de hecho, apunta a algo muy interesante. O sea, en todo el mundo, ¿dónde vemos el ATL más mencionado? En América. O sea, tenemos Atlanta en Estados Unidos. Yo a veces me he preguntado por qué se llama Atlanta. Todo lo que es, de hecho aquí encontramos un pueblito en Puebla, por cierto. Se llama Atla y Atlongo, y este es uno de tantos. Yo siento que en México vamos a encontrar el Atla en varios lugares, pero nos encontramos este acá, ¿no? Aztlán. Entonces, Atla, o sea, ¿por qué está mencionado en América más que en otros continentes? O sea, entonces, si pudiésemos tal vez llegar a una conclusión con esta información, ¿será que tiene mucho peso? Eso nos lleva a la última cosa que queremos compartirles. Cuando nos vamos a estos sitios de etimologías, ¿no? Vamos a leer un poco para entender el vocablo. Dice Atlas, genitivo Atlantos, es el nombre de un dios. Bueno, un grupo de los titanes que soporta la bóveda celeste, viene de una raíz indoeuropea. Entonces, lo que dice Kurimeo Ahau es que el ATL es de acá. Ya, el Atlántida como Ántida o el Atlantis, Antis, son sufijos griegos que se le agregan para poder explicar lo que ellos están viendo desde allá. Pero el ATL está por todo lado, ¿no? Entonces por acá, versión azteca, ¿no? Un par de interesantes teorías ubican el continente hundido. Bueno, aquí te dicen que es hundido, ¿no? Pero estos autores que no te dicen que supuestamente América es Atlantis, ¿no? Según la teoría de Atlántida en el Océano Índico, en el pensamiento antiguo todo más rodeaba el continente euroasiático africano y no tenían conciencia de que existiera el continente americano, que eso sí estaría como de acuerdo o en línea a lo que leímos en el libro, ¿no? América vendría a ser como una gran isla separada y los veían como los extranjeros, los remotos, los del otro lado, ¿no? Los del otro lado del charco, en este sitio presuntamente hundido, presuntamente,
pero si ponemos en perspectiva esto que nos están contando, tendría un poco de sentido que sea América, ¿no? Según el autor, solo es totalmente ajustable a las islas, bueno, aquí de las islas Sumatra, Java, etcétera. Clima tropical, por lo tanto, acá dice 2 cosechas anuales como Eurasia, Libia, juntas en extensión más allá de las columnas de Hércules. Por lo tanto, esta región del planeta apoyada por la actividad volcánica explosiva, maremotos y demás que hemos visto, pudo haber sido el asiento de esta cultura y de la no menos mítica Lemuria. Bueno, aquí te ponen, los aztecas eran originarios de Atlán, donde hay mucha agua. Ves que el ATL está conectado a eso, desde acá, de América, ¿no? Los sufijos se les da desde los griegos para acá, ¿no? Panutla. Ok, ves, aquí está otro lugar, Panutla. Las barcas vinieron en el mar hasta Panutla. Pánuco en el estado actual mexicano de Veracruz. Bueno, entonces a lo que vamos es que estos libros, volviendo acá, ¿por qué se le llama América Atlantis, no? Y vemos acá que tenemos Atlanticum Pelagus y Atlanticum Pelagus también. No sé cómo traducirlo, pero o sea, está en los dos lados. Y vemos acá la ATL, ¿no? ATL acá en México. Atlán. De hecho, Kurimeo House se va a la etimología de la palabra India y la palabra etíope o Etiopía. Hay libros de los que él lee que habla de que habían varias Indias y varias Etiopías. Y poniéndolas ya en perspectiva, son lugares que están entre trópicos, diciendo que quizá que las palabras Indias o Etiopía siempre se refirieron a latitudes en los mapas. Porque estamos hablando de gente del norte tratando de entrar en los trópicos donde hay más cultivo, hay más recursos y digamos había otra Etiopía y que estaba localizada también en América porque hay referencias para eso. Entonces ese tipo de conceptos de que sea por latitud y por el color de piel de la gente por vivir en esa parte tropical o en esas latitudes tanto en América como en Europa y en Asia, tendría sentido que el señor o esa narrativa de Cristóbal Colón te hablaba de las Indias occidentales, ¿no? Tenés Indias orientales y Indias occidentales, o sea, es como personas que viven entre los trópicos. Hoy vamos a hacer nuestra segunda parte de esta serie, la hemos llamado América Atlantis Insula. Lo más interesante es que hay un mapa que usa la palabra Etiopía en América. Entonces la pregunta es, pero espérate, pensábamos que Etiopía estaba en África, ¿no? Y aquí nos van a explicar, por lo menos los textos antiguos, de que era un término muy general, muy tropical, de áreas tropicales, y que termina dándosele a estas partes en África, pero al parecer los griegos y en Europa lo utilizaban para las áreas geográficas entre trópicos, pero bueno, ahorita llegaremos a esa parte, ¿no? Entonces habíamos compartido este mapa en la primera parte, ¿no? Pero que se le llame Atlantis a esta isla, al continente en total. Ahora, voy a empezar con un comentario acerca de ese primer video que hicimos. Un gran suscriptor, Carlos, nos dijo esto después de la presentación y quiero leerlo para comenzar porque a la conclusión que él llega nos resuena muchísimo y es como una conclusión abierta a poder pues entonces entender esto de una manera mejor, ¿no? Él nos dijo, excelente programa, gracias. Como aporte personal, yo desde hace mucho tiempo he visto que la historia de la Tierra ha sido modificada desde hace mucho tiempo y pienso que de acuerdo a la época de la historia reseteada, hubo una historia donde América fue el antiguo continente y Europa el nuevo. Puede ser, claro. Para un reseteo usted primero acaba con un continente con cualquier excusa, luego otro y otro, puede ser una guerra, etc. Deja pasar un tiempo para reacomodar y remoldear el continente mientras los otros continentes posiblemente no conocidos están en proceso de descubrimiento. Otra historia en esta, granja, gracias por su conocimiento. Entonces, claro, nos resuena, si esto ha sido un reseteo, una ida y una vuelta de control, puede ser que América fue pues el origen de algo, ¿no? Y se fue para Europa, después se regresó, y quizás no lo sabemos, pero si esto se repite y es cíclico, puede ser que es así como las civilizaciones se han compartido información. Entonces queríamos empezar con su comentario porque la verdad, pues nos resuena, ¿no? Ok, Kurimeo House, después de hablar del América Insula, ¿no? Que es Atlántida o Atlantis, nos presenta este libro que se llama Estructuras prehistóricas de Centroamérica, o sea, hablando de todo lo que es la arqueología en Centroamérica. El año es 1895, igual, los finales de los 1800, hay demasiada literatura que cuando uno la busca, aparece, ¿no? Entonces es interesante que en esos años, o pareciera desde nuestra perspectiva, que se hizo como un renacimiento de literatura. Y pues bueno, queremos presentarla. Estamos como de acuerdo que hay documentación ya hacia este tema. Lo que hacemos acá en el canal es
traer cosas que no han sido publicadas o quizá le agreguen a lo que ya está. Estamos como construyendo. Este tipo de información yo no la he visto en español y por eso pues sentimos la necesidad de traerla y que la gente le agregue a su búsqueda, ¿no? Entonces, este libro es de 1895, así empieza una de las primeras páginas. Los griegos y romanos antiguos, los scholars, es como los eruditos, sabían de la existencia del continente del oeste. Entonces, este libro se basa en eso, de que en Grecia, antigua Grecia, sabían que había algo hacia el oeste, eso es antes de la supuesta conquista, ¿no? Y acá pues es la parte en inglés, lo que son páginas 4 y 5 que hicimos nuestra traducción. Acá dice, este antiguo libro titulado El Libro de las Maravillas, atribuido a Aristóteles, contiene lo siguiente: cuando los cartagineses, que eran dueños del océano occidental, quiere decir que los cartagineses tenían cierto control en las aguas, digamos que del Atlántico, ¿no? Observaron que muchos comerciantes y otros hombres, atraídos por la fertilidad del suelo y el clima agradable, probablemente las áreas entre los trópicos de América, habían fijado allí sus moradas, temían que el conocimiento de esta tierra llegara a otras naciones. Se seguiría a ella un gran concurso de hombres de las diversas tierras de la tierra, que las condiciones de vida entonces están felices en esa isla. No solo se vería afectada desfavorablemente, sino que el mismo imperio cartaginés sufriría daño y el dominio del mar sería arrebatado de sus manos. Y así emitieron un decreto de que nadie, bajo pena de muerte, debería navegar allí en lo sucesivo. Hacemos una pausa. Igual, eso es un texto de 1895, hablando de lo que los griegos hablaban, y hemos escuchado de que por alguna razón el Atlántico no fue navegable, y acá se está diciendo una de cuantas posibilidades. Quizá fue amedrentar a cualquier persona que intentara desde Europa cruzar para acá bajo pena de muerte. Tiene sentido, ¿no? Para que alguien no pues intentara, y que fue un asunto de protección para que nadie o muy pocas personas supieran lo que estaba a este lado del charco, lo que es América, ¿no? Bueno, dice por acá, este pasaje se cita no solo con la pretensión de que se refiere al continente americano, sino con el propósito de mostrar cuán cuidadosamente el pueblo fenicio, ya sea asiático, cartagenero o cartaginés o español, protegió del gran mundo los descubrimientos extranjeros que habían hecho y donde sus parientes estaban disfrutando de la prosperidad, y permitirnos ver cuán poco probable sería que sus descubrimientos llegaran al conocimiento de la gran masa de la humanidad. Entonces como que resuena esto de esconder que había otro continente y lo mantuvieron. Las aguas fue la perfecta, digamos que razón, entre comillas, o excusa para decirle a la gente de lo que es Europa, África y Asia, de que pues no hay nada, ¿no? El punto número 2, porque ese fue el punto número 1 que leímos, página 5 de Estructuras Prehistóricas de Centroamérica. Aquí está el texto en inglés para que sepan que lo estamos tomando ahí, no estamos obviamente inventando nada, nada más estamos traduciendo. Aquí nos hablan de Homero, de Estrabo, antes de Cristo, habitantes de Atlántida. Vamos a ver cómo es la traducción. Dice, consideremos por un momento algunas de las cosas que los antiguos autores griegos y latinos han dicho indicando su conocimiento de la existencia de un continente occidental. Crates, fue la única traducción que encontramos, un comentarista de Homero, es citado por la autoridad de Estrabón, un autor muy erudito del siglo antes de Cristo, diciendo que Homero se refiere en su relato a los etíopes occidentales. Espérate. Si hay etíopes occidentales, deben de haber etíopes orientales. Entonces, pareciera que desde Europa y digamos África, desde esa área, se dividía entre Occidente y Oriente, ¿no? Los etíopes. ¿Por qué? A los habitantes de la Atlántida o las Hespérides, como el mundo desconocido del oeste, fue entonces llamado de diversas formas. Entonces aquí donde entramos con lo del mapa, ¿no? Que por cierto acá lo tenemos, acá dice Mar de Etiopía, que acá está la lectura, ¿no? Mar de Etiopía o Etiopía, ¿no? Océano etiópico, ¿no? Y vean que acá pues tiene su arte, hay un dragón parece, y está sobre lo que es Colombia, lo que es ahora Colombia, ¿no? Y América del Sur. O sea, no sé si lo que era el Pacífico junto con el Atlántico, los dos, así se le llamó en algún momento, Etiopía. Y por acá creo que tenemos el año de este mapa, 1650, aquí está. Ven que está África, obviamente. Ethiopikus, Oceanus Ethiopicus. Qué interesante, ¿no? Y ahora, si nos ponemos a pensar, está exactamente no es ni Ecuador. Hablamos de ese tema, ¿no? De las coordenadas celestiales transferidas a la Tierra, círculo equinoccial, ¿no? Y bueno, acá está
Trópico de Capricornio, ¿no? Y el océano Etíope está ahí, ¿no? Entonces, vamos a adentrarnos, según estos textos, de dónde viene la palabra y qué podría significar, ¿no? Entonces acá volvemos a la presentación, ¿no? Bueno, aquí está otro mapa, un Mercator, que obviamente está demasiado difícil ver, pero en un libro que comparte Curimeo Jau, pues le hicieron un esquemita así bien fácil para entender, o sea, lo más importante, y sí se nota que esta parte en México se le llama India Nova, ¿no? India, y acá está Etiopicus, o sea, el mismo Mercator le llamó a este océano Etíope, ¿no? Entre África y, digamos que América del Sur. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿a qué se refiere lo de Etíope? Después él también compartió este mapa, donde obviamente Golfo Mexicano, Golfo de México, te habla acá de India, ¿no? Ahorita vamos a hablar de las Indias, por eso le llamaban las Indias occidentales y orientales, ¿no? La narrativa oficial habla de eso, y vamos a ver que, digamos, Curimeo Jau lo que presenta es que es un término para la gente entre trópicos y que su color de piel pues representa el quemarse del sol, ¿no? Y ahorita vamos a entrar en detalle con esos, lo cual pues cierra, ¿no? Puede estar en esta latitud a como puede estar en la latitud allá de India y bueno, y Camboya y todos esos lados, ¿no? También presentó este mapa donde se ve aquí Florida, Caspian Sea, el Golfo de México, se hacen esto y ahí te comparan aquí India, ¿no? Pero no India como el país, porque ustedes saben que la religión es hindú con H, ¿no? Pero la India como tal representa latitudes y el tipo de personas que pues viven en esas latitudes, ¿no? Acá dice mapa romano de Florida. Todos estos links los compartimos en la descripción para aquellos que lo quieran ver, ¿no? Después Curimeo Jau comparte este libro que se llama Las tribus perdidas y las tierras en plural prometidas, lo cual resuena porque hemos visto muchos paralelismos entre Israel y América, aquí y allá, pero ¿será que pues tienen un manual, ¿no? Y cuando ocupan estar en un lado lo usan y cuando ocupan estar en otro lado lo usan, y para no cambiar nombres pues no se van a tomar el tiempo de renombrar las cosas cuando puedes usar un nombre que ya se ha usado antes? Este libro se escribe en 1978, ¿no? Acá sería la página 42, que en el PDF que tenemos tal vez las páginas las ponen diferente, pero bueno, acá página 42 vamos a leer este párrafo que está acá, el segundo, y un pie de página que es uno de los que comparte Curimeo Jau, muy interesante la información. Acá está página 27, empieza por acá, vamos a ver que se habla de 3 Indias. Se habla de la India más lejana donde se está escribiendo esto. Se está hablando de la Torre de Babel. Una Torre de Babel o varias Torres de Babel, ¿verdad? Se habla de Pison o Pison. Por acá se habla de un Pison bíblico, aquí nos mencionan unos versículos bíblicos. Y te hablan de Etiopía, una vaga imaginación geográfica, y ya vamos a entrar en detalle. Aquí está nuestra traducción del primer párrafo, dice: ¿dónde entonces está este notable país? Nuestra magnificencia, escribe el preste Juan, domina las 3 Indias y se extiende hasta la India más lejana, donde reposa el cuerpo del apóstol Santo Tomás. Llega a través del desierto hacia el lugar de la salida del sol y continúa a través del valle de la desierta Babilonia cerca de la Torre de Babel. Y aquí tenemos pues la evidencia que estamos traduciendo de esto, ¿no? Babilonia desértica o el desierto cerca de la Torre de Babel. Y después Curimeo Jau habla de otro video que él hizo y toca pues estas como pistas de que en América también hubo una Torre de Babel, y lo vamos a compartir rápidamente. Vamos a ver que él comparte este otro libro, se llama Los Norteamericanos de Antigüedad. El libro es de 1882 y hay una página que se llama Cholula, la Babel mexicana. Vean el año, o sea, uno se pone a pensar, eso es bastante. Y nos van a hablar así cortito, porque tiene un capítulo completo para hablar de esto. Bueno, ahí está la página, se habla de Veracruz, se habla de Chicalango o Jicalango será, Anáhuac, Olmecas, Cholula, Babel, todas estas palabras se dice acá, ¿no? Situada en la costa a corta distancia por debajo de Veracruz, toda la región llevaba el nombre de Anáhuac, Jicalango. Observamos que la primera gran hazaña de los jefes olmecas, la destrucción de los gigantes, se llevó a cabo a cierta distancia de su primer asentamiento. El estado de Puebla se convirtió en su terreno elegido y muy poco tiempo después del logro mencionado, emprendieron la construcción de la famosa Torre de Cholula, torre que está tan estrechamente relacionada en su historia tradicional con la Torre de Babel. Varios autores afirman que la erección de la pirámide de Cholula se hizo en memoria a la erección de la Torre de Babel, en la que se afirma estuvieron presentes los antepasados de los caciques olmecas. Boturini es probablemente uno de los defensores más optimistas de este punto de vista.
Otros consideran que los conocimientos que los antepasados de este pueblo les transmitieron con referencia a Babel, con el tiempo se asociaron con las edificaciones cholultecas y se confundieron con su historia. Entonces, resuena, puede ser que se pasaron todas estas narrativas de un lado para otro y donde estaba pues en apogeo se usa, ¿no? Por lo menos pareciera que es así, porque yo sé que a veces la tendencia es que hay un solo pueblo elegido y más bien nos resuena que esta repetición de narrativas es donde estaba mejor la situación para vivir y para desarrollarse como civilización, usaron esto y la narrativa se pasa, quizá no exacta, pero se ven pues paralelismos, ¿no? Después dice por acá ya, hablando de la siguiente parte, después de la mención de la Torre de Babel del libro anterior, nos vamos otra vez a Tribus Perdidas y Tierras Prometidas, ese libro anterior en la página 27, y acá pues está nuestra traducción. Venga, acá se habla de, bueno, ya leímos de Babel, vamos a leer ahora de Pison, de Gijón y Etiopía otra vez. Dice, de pronto la vaga inmensidad adquiere un tinte bíblico. Esto se profundiza cuando Juan nos informa que sus territorios comprenden el Pisón, que es uno de los 4 ríos que nacen del paraíso terrestre según el segundo capítulo de Génesis. Además, como la tierra de Javila, alrededor de la cual el Pisón bíblico fluye con leche y miel. Probablemente esa idea de la tierra prometida, ¿no? Y no sé, nos hace pensar en que si estás viviendo un tiempo difícil climáticamente a nivel de catástrofes, vas a ir a buscar una tierra mejor, ¿no? Entonces, esto podría ser como un arquetipo de ir a buscar una tierra nueva, ¿no? Donde fluye leche y miel. Bueno, Génesis 2.13 proporciona una pista sobre la ubicación de este reino, que nos dice que otro de los 4 ríos de Edén, el Gijón, comprende toda la tierra de Etiopía. Juan nos dice que su palacio está en Susa, la antigua capital de Persia, pero eso también implicaba proximidad con Etiopía, en la vaga imaginación geográfica de la Europa medieval. Y después de esta parte hay un pie de página, que era este que les estábamos mostrando, ves acá está medieval Europa, y vamos a leer este pie de página porque te van a aclarar lo que se acaba de leer con más detalle, ¿no? Estamos leyendo el pie de página de esa página 27, dice, esta geografía confusa tiene raíces antiguas y honorables. El primer verso del libro de Esther, ahora te está metiendo todas estas referencias bíblicas que hablan de lugares, entre comillas, geográficos, describe el reino del rey persa Anasuero, cuyo palacio también estaba en Susa, extendiéndose desde la India hasta Etiopía. En los autores griegos y romanos hay una vaguedad, como ambigüedad, ¿no? Por decirlo de alguna manera, no usan algo específico, sino que lo mantienen como así, es la palabra, ¿no? Vaguedad o ambigüedad, similar acerca de una vasta región comprendida por términos como India y Etiopía. Esta última Etiopía, incluso en su sentido más estricto, comprende un área mucho más grande que la actual Etiopía, la africana, y comienza justo al sur de la primera catarata del Nilo, y sobre su relación con la más conocida Persia. En los hechos apócrifos de Santo Tomás, el apóstol se mueve con facilidad entre Persia e India, comenzando aproximadamente con el escritor apócrifo del siglo V, el pseudo Abdías, quien describió las hazañas de los apóstoles Tomás, Bartolomé y Mateo en cada una de las 3 Indias. O sea, ese libro apócrifo habla de 3 Indias. Este último concepto se convirtió en estándar en la Edad Media. Una de las 3 Indias daba a Etiopía, según el pseudo Abdías. La segunda daba a Persia. Y la tercera ocupaba los confines de la tierra entre el océano y el reino de las tinieblas. Y si nos ponemos a pensar en un mapa, es como la franja tropical de latitudes entre trópicos, ¿no? La tercera resultó especialmente fecunda para la imaginación geográfica, la región de las islas incalculables en las que el término plural indis, etimológicamente lo mismo que indias, se asentó de una vez por todas. También había definiciones menos misteriosas y más válidas de las 3 Indias entre los geógrafos medievales, pero la mayoría de los europeos, incluso para los eruditos, el término cubría una vasta región distante de pueblos de piel oscura que culminaba en una innumerable variedad de islas en la dirección de una sola isla y en Etiopía y el Kush bíblico en la otra. Entonces te habla de una vasta región distante, pueblos de piel oscura. Y lo que habla Kurimeo Jau, que yo sé que lo ha tocado en otros videos, es que si nos ponemos a pensar, la gente que vive entre los trópicos tiende a tener piel oscura, ¿no? Los que viven en latitudes tanto muy altas norte y muy altas sur tienden a ser piel más clara, ¿no? Entonces el término India, Etiopía, te habla más de regiones, de latitudes, que de un país en específico, que aquí nos dicen que como después se puso así, ¿no? Pero te vas a estos textos y como que delatan de alguna manera que los griegos sabían que estando ahí en el centro, en Europa, hacia el occidente tenías las Indias occidentales y hacia la derecha tenías las Indias orientales, ¿no? Y bueno, y todo eso. Después tenemos acá página 29, donde él extiende Tribus Perdidas y Tierras Prometidas, es el nombre del libro, página 29, y vamos a traducir este párrafo. Dice, en la medida que su
Negrura era la de un etíope, hablando gente de piel oscura, o sea, de color así, ¿no? La coloración emergente de John tenía una larga y no siempre desfavorable historia a los ojos de los europeos. Cabe señalar que al igual que el término geográfico etíope, término geográfico, no término como de nacionalidad o geográfico, en la antigüedad y en la época medieval era completamente ambiguo. Lo hablaban, pero como que preferían mantenerlo ambiguo para que la gente no hiciera conclusiones, ¿no? Cuando se referían a alguien de una región específica se acercaban a nuestro uso moderno, aunque esa región que comenzaba en el Alto Nilo y tenía su capital en Meroe, a veces se extendía hacia el sur y al este hasta donde la imaginación lo permitía. Pero etíope servía para designar el color antes de que llegara a aplicarse a una región. Y acá está lo interesante, el griego aithiops, de donde deriva, significa literalmente cara quemada. Entonces sí tendría sentido que estamos hablando de latitudes, ¿no?, tropicales, de la gente que tiene cara quemada, porque tenemos pasos cenitales del sol, tenemos climas que no representan tanto las 4 estaciones que se ven en latitudes arriba, tanto en el norte como el sur, y su apariencia a nivel de piel lo refleja, ¿no? Dice por acá, y se refería a cualquier persona de tez negra, cualquiera que fuera su lugar de origen. Homero dijo de los etíopes que viven en los confines de la tierra, algunos cerca del amanecer y otros cerca del atardecer. Y si nos ponemos a pensar, estando en Grecia topocéntricamente, vos ves hacia el este, obviamente ves el sol salir, pero dice los confines como para allá. Puede ser que se esté refiriendo a Etiopía y a las Indias del este, ¿no? Y estando en Grecia, viendo hacia el oeste, donde se esconde el sol, decir, hay Indias occidentales, ¿no? Pero es un asunto de las personas que viven entre esas latitudes. Dice, en la antigüedad posterior la palabra tendió a restringirse a los africanos, no vamos a decir la palabra, es decir, cualquiera de ellos o alguien específicamente de Etiopía. Los términos bíblicos Cush y Cushi, que aparentemente eran los originales, que pueden haber sido designaciones específicas geográficas desde el principio, llegaron a traducirse como Etiopía, etíope, respectivamente, y la ambigüedad se vio reforzada por lo tanto. Pareciera que donde hay funcionalidad para levantar una civilización, pues usar lo que ya se ha creado, la colección de ideas, ¿no? Esta sería la tercera parte. Vamos a hablar del río Éufrates en América, lo cual llama la atención. O sea, pareciera que estamos siempre hablando del Medio Oriente, ¿no? Pero tenemos estas referencias en el lado de América que, más allá de contradecir, quizás una manera de decirnos que los términos podrían ser genéricos para ciertas latitudes, ¿no? Pero bueno, vamos a usar términos que ya usamos en las otras 2 partes. Leímos una parte en parte 2 y ahora vamos a continuar de las partes, ¿no? Se llama Estructuras prehistóricas de Centroamérica. ¿Quién las erigió, no? Y este libro es de 1895, ¿no? Acá pues está más o menos lo que es el texto. Y vamos a irnos a donde dejamos en parte 2, como el punto número 3 de la página número 5. Dice, bueno, ahí está el texto en inglés, como pueden ver, y aquí está nuestra traducción que dice, Plinio también, 631-36, ubica a los etíopes occidentales, beso, etíopes occidentales, en algún lugar del Atlántico. Esto demuestra que Crates y Plinio creían que el gran poeta Homero creía en la existencia de un gran continente en la costa occidental del océano Atlántico. Entonces, desde que empezamos esta serie, básicamente es que todas estas referencias, en lugar de apuntar a una isla que se hundió en el Atlántico, es el continente americano, el olvidado continente americano, que se le da el término de Nuevo Mundo, donde quizá ya era un mundo antiguo, ¿no? Y quizá los papeles se intercambiaron de control, ¿no? Entonces esto llama mucho la atención, ¿no? Después el punto número 4, ahí lo tenemos en inglés. Aquí hay algunas cosas interesantes como pilares de Hércules, Libia y Asia, donde lo compara. El asunto de ser navegable. Platón dice en su Timeo capítulo 6, el mar, el océano Atlántico, era en verdad navegable y tenía una isla frente a la desembocadura que vosotros en vuestra lengua llamáis las columnas de Hércules. Y esta isla es más grande que Libia y Asia juntos. O sea, la comparación que hace no es una islita pequeña, es una isla grande, ¿no? Y hay paso de aquí para los viajeros de aquel día a las demás islas. Ahora, eso se puede interpretar como las islas que están al lado del Pacífico en América. Hemos hablado acá del canal de Nicaragua antes del canal de Panamá, ¿no? Entonces que Centroamérica pudo haber sido un paso al otro océano, ¿no? Así como aquellas islas en todo el continente opuesto que rodea el mar real, ¿no? Bueno, seguimos en la página 5 y 6. Punto número 5, Humboldt habla de esta palabra, Anaxágoras.
Y acá pues otra comparación de años anteriores. Dice Humboldt, cita que Anaxágoras, que nació 500 años antes de Cristo y fue un eminente filósofo griego, habla de la gran división del mundo más allá del océano. Al parecer los griegos, por lo menos lo que está registrado, tenían la idea de un mundo hacia el oeste de ellos, ¿no? Que vendría a ser otro continente, una isla grande. Acá seguimos con el punto número 6. Dice que Eliano en su Varie Historiae, libro 3, capítulo 18, cita a Teopompo, un eminente historiador griego, nacido unos 300 años antes de Cristo, que afirma que los meropianos habitan un gran continente más allá del océano, en comparación con el cual el mundo conocido no era más que una isla. Entonces, aun cuando se habla de una isla, hay personas en la antigua Grecia que te hablaban de un gran continente, o sea, como que ya había conocimiento que había un gran continente cruzando el Atlántico. Y con toda esta serie tiene mucho sentido que, por ejemplo, sabemos que Europa, África y Asia están conectadas por el mar Mediterráneo, 3 masas continentales, acceso de un mar pequeño, ¿no? Y América vendría a ser una parte muy alejada de ellos, ¿no? Por tierra. Entonces tiene sentido ver a esa parte como alejada, ¿no? Y algunas personas tenían el conocimiento, otras no. El punto número 7, ahí vemos algunas cosas otra vez como pilares de Hércules, ríos navegables y fertilidad del terreno, ¿no? Vamos acá con el texto que dice Aristóteles en los capítulos 84 y 85, más allá de las columnas de Hércules, dicen que descubrieron los cartagineses una isla habitada que abundaba en bosques y ríos navegables y frutas de toda especie, distante del continente a muchos días de navegación. O sea, te están hablando que saliendo ya sea de Europa o de África son muchos días de navegación. O sea, si la isla estuviera ahí en el Atlántico cerca, no tendría mucho sentido, ¿no? Y mientras los cartagineses estaban ocupados en hacer viajes a esta tierra, y algunos incluso se habían establecido allí a causa de la fertilidad del suelo, el Senado decretó que nadie en adelante, bajo pena de muerte, pudiera viajar allí. Aristóteles nació 384 años antes de Cristo. Lo mencionamos en las otras partes. Cuando nos hablan de que el Atlántico no era navegable, por lo menos yo inicialmente pensaba que pudo haber sido por un asunto climático, de cataclismos, pero aquí pareciera que están dando la señal de que solo algunos sabían y se le metió temor a cualquier navegante que intentara cruzarlo con pena de muerte, lo cual tendría sentido que nadie se animó hasta que un rey, no sé, dictara, ok, es tiempo de navegarlo. Podría ser, ¿no? Podría ser que lo que era Asia, África y Europa juntas necesitaban recursos y quizá por eso tuvieron que abrir los canales de navegación, ¿no? Por lo menos estamos interpretando todo ese texto de esta manera, ¿no? Texto que lo compartió el youtuber Kurimeo Ahau y lo que estamos haciendo es traducir lo que él está compartiendo acá en el canal de nosotros. Acá parte 8, ahí tenemos algunas cosas como Sicilia, la era cristiana, una isla opuesta a África y cosas así, ¿no? Dice por acá, Diodoro de Sicilia, que vivió en el siglo anterior a la era cristiana, dice en su libro 5, 19 y 20 que fueron los fenicios en lugar de los cartagineses, los que fueron arrojados a una isla fértil frente a África. Ahora, no tenemos conocimiento de ninguna isla entre África y América del Sur. O sea, estamos hablando seguramente del continente americano, donde el clima era el lugar de la primavera perpetua y que la tierra era la habitación adecuada para los dioses más que para los hombres. Él habla del continente, sin embargo, extensamente y con gran detalle, enumerando sus fértiles valles y ríos navegables, sus ricos y abundantes frutos y provisiones de caza, sus valiosos bosques y su agradable clima, como resaltando los recursos que ofrece el área, ¿no? Que al final de cuentas pareciera que eso es lo que mueve a todos estos gobiernos, a estos nuevos órdenes mundiales, ¿no? A buscar otros lugares por sus recursos. Luego, el punto número 9 dice, Plinio cita a Estacio Ceboso en su volumen 2, página 106, diciendo que las dos Hespérides están a 42 días de navegación desde la costa África. O sea, les tomaba 42 días navegar, me imagino que el Atlántico, para llegar a este lugar donde estaban las dos Hespérides. Entonces, cuando vamos a buscar las Hespérides, aquí tenemos el dato. Son unas diosas griegas. Y acá lo sacamos de una fuente muy oficial, ¿no? Las Hespérides son diosas ninfas de la noche y del oeste en la mitología griega. Ahora, si nos ponemos a pensar topocéntricamente, si estás en Grecia, ahí en el Mediterráneo, y pensás, bueno, estas diosas están allá a lo lejos, en el oeste. ¿Qué queda al oeste? Tendría sentido si el oeste sería el continente americano, ¿no? Eran hijas de Atlas, el titán que llevaba los cielos sobre sus hombros, y de Hesperis, la personificación del oeste. Topocéntricamente, claro, el límite hacia el oeste para ellos, las fronteras oestes, vendría a ser el continente americano. O Nix, la personificación de la noche.
Otras historias mencionan a sus padres como Forcis, un dios del mar, y el monstruo marino. Y acá, como pueden ver, te habla de Hespérides. Luego, Courimau Howe, va a ir a investigar esto un poco más y nos vamos al libro. Se llama Estructuras prehistóricas de Centroamérica, que también lo mencionamos en parte 2 y parte 1, y nos lleva a Yucatán, México. Aquí traducimos nosotros, pero él apunta a este primer párrafo que dice first, primero, ¿no? Lo vamos a leer acá. El suelo y el clima y las producciones de la península de Yucatán y de aquella parte de México y Guatemala donde se encuentran estos restos prehistóricos son precisamente los que describen los escritores europeos que hablan de la belleza, la hermosura y la grandeza de las Hespérides. Entonces los escritos europeos para los griegos apuntaban al área de Yucatán, México. Si comparamos las latitudes tanto de India como México son muy similares, alrededor de los 20 grados norte. Eso no quita que también Sudamérica sea parte. Entonces dice por acá, son precisamente los que describen ahí las Hespérides y los hogares fundados por aventureros orientales más allá del océano occidental, ¿no? Entonces, algunos sí se fueron cuando no era prohibido quizá navegar y llegaron, hicieron su vida o se establecieron ahí, ¿no? Entonces, esto de Hespérides, como les dijimos, diosas griegas, para Grecia era como el oeste, ¿no? Y tendría sentido que estemos hablando del oeste acá, el continente americano, y algunos escritos te apuntan a la península de Yucatán, ¿no? Después Courimau Howe comparte este libro que sería el último para esta parte 3, que con el título que se llama, acá está pues en inglés, A Sailor's Sketchbook of Human and Animal Curiosities in Early Modern Amsterdam, ¿okay? Un cuaderno de bocetos de un marinero sobre curiosidades humanas y animales de principios de Ámsterdam. Esto se escribió en 2004, pero hace referencias a cosas muy antiguas. Al parecer, en Ámsterdam, lo que es Holanda ahora, traían cosas de tierras lejanas, ya sea de las Indias occidentales y Indias orientales, para hacer como exhibiciones y cobraban dinero por esas exhibiciones, ¿no? Como lo que hace, por ejemplo, un museo. Entonces, este escrito habla de eso, pero vamos a ver que en lo que ellos describen, no sé si es uno de esos casos como cuando decimos, ups, se les fue, no se dieron cuenta y nos están revelando algo. Es algo así más o menos. Y es con este anuncio, ¿no? Este animal que al parecer se lo encontraron en América, más o menos en 1700. De hecho, el lenguaje debe ser holandés, me parece. Y pues acá nos van a traducir lo que está y nos van a comentar qué es lo que está con ese anuncio en Ámsterdam en los 1700. También hemos hablado en otros videos que cuando te encontrás publicaciones de este tipo para promocionar cosas, un poco de sensacionalismo, digamos banal, de alguna manera, ¿no? Aunque sea como muy de espectáculo, nos pueden revelar cosas, ¿no? Y acá, pues creo que ellos capturaron muy bien lo que estaba pasando. Acá tenemos nuestra traducción, dice, si bien Belten pudo haber estado menos limitado por los discursos y las instituciones de la creación artística profesional, su visión de las ciencias naturales todavía estaba en gran medida mediada por las prácticas culturales y sociales de la época. De hecho, aunque un amplio segmento de la población tuvo acceso a nueva información en sitios como el Blau Gen Inn, las interpretaciones estuvieron influenciadas por la presentación controlada de lugares inusuales, como cosas insólitas, ¿no? Tipo, encontramos este animal aquí o encontramos este lugar. Entonces, un cartel publicitario impreso que Belten pegó en su álbum lo demuestra claramente que es este, ¿no? Viene este animal y ahora nos van a explicar qué es lo que está en este texto, ¿no? El cartel muestra un tapir sudamericano. Entonces traen la foto de este tapir como para enseñárselo a la gente de Holanda que nunca ha visto un animal así, ¿no? Exhibió en una posada de Ámsterdam llamada Witte Olifant o elefante blanco, al igual que la posada Blau John. El White Elephant también aprovechó la afluencia de curiosidades a Ámsterdam. Los animales probablemente fueron comprados en los muelles de la Compañía de las Indias Orientales o Indias Occidentales. No tendría sentido que nos traigan un tapir sudamericano de un barco que se vino del oriente, sino del occidente, ¿no? A marineros que regresaban del extranjero, quienes podían traer un mono o un ave tropical, sabiendo que podrían venderlos a los propietarios de las posadas, ¿no? Estas posadas no eran solo gabinetes de curiosidades públicas, sino que los animales y objetos expuestos también se ofrecían a la venta a quienes podían permitírselo. Por lo tanto, las curiosas vistas de las posadas no solo se exhibían por una tarifa, sino que también eran artículos raros y costosos vendidos a coleccionistas adinerados de toda Europa. ¿Ok? Entonces había gente adinerada que venía, pagaba bastante dinero por el animal exótico o lo que sea, ¿no? La mezcla resultante de grupos y prácticas sociales fue excepcional. Entonces era una manera para hacer publicidad de lo que encontraron, y si había una persona que venía, pues ofrecía dinero y compraba el animal o el objeto, lo que fuera, ¿no? El cartel publicitario que Belten conservó en su álbum de recortes probablemente fue colocado junto a la puerta de la posada White Elephant y en otros lugares de la ciudad, donde atraía a los espectadores a venir a verlo. El llamativo grabado en madera en blanco y negro del tapir de aspecto inusual atrae la atención.
de modo que incluso aquellos que no saben leer con fluidez pueden detenerse, mirar e incluso entrar. Al parecer había gente que veía la foto sin saber leer, no sé si eran personas que no sabían, o sea, ahí tenemos problemas de educación y el control de la información a solamente a ciertas personas, ¿no? Pero veían la foto y se veía atractiva o interesante, ¿no? El texto sigue con una amplia invitación a todos los caballeros, damas y burgueses, comerciantes y además a todos los amantes de los animales para que vengan a ver esta rareza que muchos escritores dicen no existe en ningún lugar del mundo. Había sido capturado con gran dificultad y costo en el río Éufrates en América. O sea, esta frase está acá, río Éufrates en América. Entonces ahí como hay un cortocircuito, espérate, ¿el río Éufrates en América? Bueno, dice por acá, probablemente sea un error, el río Éufrates está lejos de América, pero la precisión geográfica claramente no es el problema aquí. El trabajo del cartel es evocar un lugar exótico para una bestia que nunca había sido vista por nadie en este país, atrayendo a la gente a pagar un pequeño monto por vislumbrar esta vista poco común. Y ya la última parte nos dice, semejante descripción enciende la imaginación del espectador. La mayoría nunca viajaría a Estados Unidos. Como que están tratando de limpiar el error, pero a la misma vez nos dicen, está en este lado, en el occidente, en América, ¿no? Pero el cartel ofrece la oportunidad de encontrar este lugar lejano en el pub local. Los bocetos de Belten brindan una visión poco común del tipo de respuesta que suscitaron tales encuentros, porque no se imagina al animal tal como lo vio, rodeado de espectadores en la posada del elefante blanco. Más bien pinta un colorido gouache de varios tapires pastando pacíficamente en las aguas de lo que sin duda sería el río Éufrates en América. El río y su orilla se sugiere con vagos lavados de azul y verde. Y esto, vean que estamos hablando como de ríos azul y verde. De hecho, Curimeo Jao, él es de Costa Rica también, pero en Costa Rica hay un río que tiene color azul, es parte de los minerales, ¿no? Probablemente en muchas partes de América hay ríos así, ¿no? Porque te están diciendo acá que los ríos eran tipo azul y verde, ese color, ¿no? O sea, tiene que ser un área muy tropical, y acá te están diciendo que sí, está en América, ¿no? Y acá esa es la foto que se hace referencia, ¿no? El tapir, no sé si es como, no una foto, un retrato, ¿no? En esas aguas, por acá te dicen que una pintura de 1700 aproximadamente, ¿no? El tapir con jóvenes, dice por acá, o con young, joven, y ahí está. Entonces, esas serían las dos conexiones del asunto de Atlantis o Atlántida en América, ¿no? El río Éufrates, ¿será que el nombre evoca más bien una latitud? Volvemos a esa idea de las latitudes, por eso la gran similitud entre India y América, ¿no? A cuestión de altitudes, de cultivos, ¿no? Y en este caso animales, pero aún así se les va dos veces decir que es de América este río Éufrates, como lo pusimos acá, ¿no? Está Éufrates. Y así terminamos. Volvemos aquí a la pantalla principal, que igual, como les dijimos, le damos el crédito al youtuber Curimeo Jao por compartir esta información y nosotros acá se las traemos a ustedes traducidas. Es que tiene sentido, ¿no? O sea, somos un continente grande. De hecho, los que estamos muy cerca de Colombia, bueno, yo soy de Costa Rica, obviamente, tenemos a Panamá y después se ha hablado del tapón de Darién, ¿no? O sea, el tapón de Darién está ahí. ¿Por qué no ha venido ninguna compañía a unir tanto América del Sur, Central y del Norte, ¿no? Para ser autodependientes? No les conviene. Por algo está ahí y por algo no han hecho nada. La tecnología de ahora, de hoy en día, debería ya haber arreglado eso, pero hay una división para los que no sabían ahí. Colombia y Panamá está dividido, no se puede cruzar. Creo que nada más los aborígenes de ahí, ¿no? Pero podría estar bien desarrollado, pero no lo han querido hacer, por decirles algún ejemplo, ¿no? Que se me viene a la cabeza. Así es que, bueno, dejaremos el directo por acá. Muchísimas gracias por los que se conectaron. Si llegaste acá y lo estás viendo en diferido también, te agradecemos el apoyo. Obviamente te agradeceríamos que le des like al video, que lo compartís, y si puedes comentar, eso nos ayuda muchísimo con los algoritmos de YouTube. Pero bueno, dejaremos el video por acá. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos. Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones. Tenemos el botón de unirse para aquellos que nos quieran apoyar como miembros. Pero por ahora sería todo y nos vemos en la próxima.